El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es descrito en un pasaje de la Sagrada Escritura, para ser exacto, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Repito, el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Se nos describe un milenio o un reino milenial, el cual es un tipo de el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el cual no tendrá fin. Ahora, esto ha causado mucha confusión, ya que hay grupos, especialmente en el protestantismo, que nos hablan de un milenio terrenal en el futuro, antes de la venida del estado eterno, antes de la consumación de todas las cosas. Ellos nos hablan de que Cristo ha de volver y va a establecer un reino terrenal, cuya capital será en una Jerusalén reconstruida, con un templo reconstruido, y Jesús estará reinando a la manera de una especie de emperador, de un rey, desde la ciudad de Jerusalén. Y nos describen un reino que ha de durar 1000 años, un reino terrenal donde hay una combinación de personas ya con cuerpos glorificados, es decir, ya habiendo experimentado la resurrección, la transformación de sus cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Pero también nos dicen que ha de haber personas con cuerpos mortales. Todavía habrá una reproducción natural por los medios naturales, y será una mezcla de personas transformadas, personas con cuerpos glorificados, pero también personas con cuerpos aún no glorificados, cuerpos naturales. Habrá un pecado y por lo tanto habrá muerte. Pero bueno, esta es una idea que la Iglesia nunca ha aceptado. No es una idea nueva. De hecho, ya desde tiempos de los primeros siglos podemos encontrar algunos escritores, algunos de ellos incluso obispos de la Iglesia, que hablan de esta idea que yo les estoy compartiendo, la idea de un milenio terrenal, de un reinado de Cristo sobre la tierra tal y como la conocemos, que ha de durar 1000 años. Y esto viene aún desde antes de la existencia de la Iglesia, aún antes del cristianismo. Los judíos, en lo que se conoce como la literatura apocalíptica, y los judíos en general, siempre tuvieron una creencia de que eso sería el reino futuro y eso sería el Mesías. Por eso, cuando viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ellos no le recibieron, porque no vieron en la persona de Jesús cumplidas sus expectativas, sus esperanzas. Ellos creían que el Mesías tendría que venir como un rey poderoso, como un emperador que había de derrocar a todos los enemigos del pueblo de Israel. Sabemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el imperio dominante era el imperio romano. Los judíos estaban sujetos al dominio de los romanos, de modo que en tiempo de nuestro Señor Jesucristo ellos esperaban a esa clase de Mesías, a un gran rey, a un descendiente del gran rey David. Este rey sería aún superior y más poderoso que David, su padre. Estamos hablando del Mesías prometido. Y al ver a Jesús, que vino predicando el evangelio del reino, vino hablando de una manera distinta a como ellos lo esperaban, ellos rechazaron la idea, rechazaron del todo la noción. Ellos ni siquiera pensaron en la posibilidad de que este Jesús, hijo de José el carpintero, Jesús de Nazaret, ni siquiera pensaron en la posibilidad de que este Jesús de Nazaret pudiera ser el poderoso Mesías que ellos estaban imaginando, que estaban esperando, y que iba a venir, iba a derrocar a los romanos, iba a establecer un reino sobre la tierra y
otra vez, Jerusalén había de ser la capital y los judíos habían de reinar y ellos eran los que se iban a enseñorear sobre el resto de las naciones. De modo que aún ya desde antes de la venida del Mesías, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nosotros encontramos estas ideas milenarias. Inclusive, se habla de esa manera, de un reino que había de durar por 1000 años en el pensamiento judío, en la literatura judía, y por ende en lo que es la literatura bíblica, como lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, cuando se habla de un reino de 1000 años, se está hablando de un reino que no tendrá fin. Cuando, por ejemplo, nosotros podemos pensar en Adolfo Hitler, él cuando hablaba de establecer un imperio alemán, cuando hablaba de establecer lo que él llamaba el Reich, un reinado donde Alemania sería la superpotencia, él hablaba de la misma manera. Él hablaba de establecer un reino que duraría por 1000 años. Entonces, cuando alguien está hablando de un reino de 1000 años, no se refiere a un calendario con 1000 años de 365 días, sino es una expresión, es un superlativo, es decir, es una expresión exagerada para hablar de un reino que no tiene fin, para hablar en este caso, cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, para hablar del reino eterno. Sin embargo, a muchos ha confundido esta expresión, un reino de 1000 años, y han fabricado teorías, han fabricado hipótesis que nos hablan de un reino terrenal, de un reino que ha de durar 1000 años, que va a ser establecido, y como ya lo mencioné, que Jerusalén ha de ser la capital y Jesús va a reinar desde Jerusalén y va a ser aquí en la tierra. Va a ser, hagan de cuenta, como simple y sencillamente como un imperio, pero un imperio donde el rey será Jesús, pero aún la vida ha de continuar, aún habrá nacimientos naturales, habrá muerte, habrá pecado, habrá maldad, inclusive como ellos interpretan Apocalipsis 20 de manera literalista. Ahí se habla que después Satanás será suelto y ellos dicen que después al final del milenio va a haber una rebelión y entonces las naciones que disfrutaron de este milenio de Cristo y de este reinado de paz del Señor Jesucristo se van a rebelar contra el mismo Señor Jesucristo. Entonces habrá ahora sí que como decimos, un otro round, habrá como otra batalla porque se rebelan contra el Señor. Y entonces, bueno, esa es una teoría que la iglesia ya desde hace mucho tiempo, a través de los siglos, en diferentes ocasiones, la iglesia ha condenado esta idea. Algunos lo llaman el milenarismo, otros también le llaman el quialismo, con la Q, quialismo, viene de 1000, estas ideas. Y como ya les he mencionado, los orígenes los podemos encontrar ya en el pensamiento judío. Y cuando viene el Señor Jesucristo no desaparece esa forma de pensar. Ustedes recordarán a los judaizantes, para los que no están familiarizados con esta terminología, esta palabra. Los judaizantes eran judíos que sí creían que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Bueno, entre estas comunidades de judíos que aceptaban a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, entre ellos, en esas comunidades todavía se albergaba, todavía se creía estas ideas de que de alguna manera Jesús había de volver más pronto que tarde y que iba a establecer este reino del que les estoy hablando, un reino terrenal, un reino donde Jerusalén es restaurada, es reconstruida, particularmente el templo, donde el templo será reconstruido y Jesús de Nazaret va a ser el rey, va a ser este emperador que ha de reinar sobre el resto de las naciones desde Jerusalén. Bueno, en las comunidades de judaizantes todavía se estaba creyendo de esta manera. Obviamente ellos heredaron este pensamiento de sus ancestros. Es por eso, mis amados hermanos, para ya no darle mucha
muchas vueltas al asunto a donde quiero llegar. Esa es la razón por la que si uno va a los escritos de los padres de la iglesia, algunos de ellos, como ya lo mencioné, incluso algunos obispos católicos, y estamos hablando del siglo II, siglo III, algunos de ellos todavía hablan utilizando un lenguaje milenarista. Y la razón es porque el milenarismo no desaparece, como de hecho hasta nuestros días, aún no ha desaparecido, a pesar de que la iglesia lo ha condenado, a pesar de que la iglesia ha reprobado esa forma de pensamiento, esas creencias. No es algo que la iglesia nunca haya aceptado. Pero aún hasta nuestros días, mientras hablamos, mis amados hermanos, aún tenemos grupos, aún tenemos algunas personas, incluso dentro de la iglesia, que todavía están manteniendo ideas milenaristas. Pero en los últimos tiempos, en la realidad, el problema no ha sido tanto dentro de la iglesia, porque la iglesia siempre lo ha condenado. Pero fuera de la iglesia, ya en el protestantismo, es donde han proliferado, es donde estas ideas de un milenio terrenal futuro, en el protestantismo es donde han florecido, es donde se han propagado todas estas ideas. Pues bien, mis amados hermanos, quiero hablarles de un jesuita que vivió a finales del siglo XVIII, a finales de los 1700, y fallece muy a principios de los 1800. Su nombre es Manuel Lacunza, o también se le conoce como Manuel de Lacunza. Él, como ya lo he mencionado, fue un jesuita, y él escribe un libro que es titulado La venida del Mesías en majestad y gloria. Este libro desarrolla ideas milenaristas. Este libro empieza a desarrollar estas ideas que, como ya lo mencioné, ya estaban existentes, ya existían aún antes de Cristo. Los judíos se imaginaban un Mesías y un reino milenial de esta manera. Después los judaizantes, algunos dentro ya de la iglesia, dentro de las comunidades cristianas, particularmente los judaizantes, empiezan otra vez a albergar estas ideas de que Jesús de Nazaret sí era el Mesías, pero que había de volver inmediatamente para derrocar al Imperio Romano, restaurar Jerusalén, restaurar el templo. Jerusalén sería la capital de este reino de 1000 años. Entonces lo vemos en los judíos de antes de la venida del Señor, lo vemos en la literatura apocalíptica, lo vemos en algunas comunidades cristianas de los primeros siglos, particularmente entre los judaizantes. Lo vemos después también en grupos que empezaron dentro de la iglesia, pero que la iglesia tuvo que reprobar, tuvo que condenar. Algunos de estos grupos también fueron influenciados por ideas gnósticas, por ideas que eran ajenas al depósito de la fe, es decir, a la enseñanza de los apóstoles, eran ajenas a la tradición apostólica. Y algunos de los padres de la iglesia, algunos de los escritores de los primeros siglos, incluso obispos, fueron influenciados por estas ideas. Después, con Agustín, San Agustín de Hipona, ya en el siglo IV y siglo V, a principios del siglo V, Agustín, combatiendo estos grupos, estas ideas, estas herejías, Agustín empieza a escribir sobre lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a hablar de lo que significa el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, donde se habla de un reino de 1000 años. Él empieza a explicar cómo esos 1000 años no se refiere a 1000 años de 365 días, no está hablando de un milenio terrenal. Y dicho sea de paso, aún Agustín un tiempo estuvo influenciado por esa forma de pensar, por esas doctrinas milenaristas. Al principio él llegó a estar influenciado, como él mismo reconoce en sus escritos, pero después, cuando empieza a estudiar, comienza a reflexionar más sobre el tema, a investigar más lo que la iglesia ha enseñado,
es que él se da cuenta del error y él obviamente cambia su forma de pensar. Entonces de Agustín prácticamente hasta el protestantismo, que estamos hablando para hablar de números redondos del año 400 al año 1520 aproximadamente, que es cuando Lutero es separado de la iglesia y empiezan a brotar los grupos protestantes. Entonces, hablando en números redondos del 400 al 1520, la iglesia prácticamente no tuvo problemas con esta herejía, con esta forma de interpretar el reino de Cristo. Entonces estamos hablando, mis amados hermanos, que por más de 1000 años, valga la redundancia, por más de 1000 años no se tuvo problemas con el milenio. La iglesia tuvo un milenio sin problemas con esta herejía milenarista, por decirlo así. Fueron aproximadamente 1100 años. Entonces, mis amados hermanos, después con el surgimiento del protestantismo, es que empiezan a surgir algunos maestros, obviamente algunos falsos maestros, que empiezan a resucitar algunas de estas ideas milenaristas. Tal es el caso de los llamados anabautistas. Ellos empezaban a hablar también de un reino milenial, pero en la realidad no tuvieron demasiado éxito, porque lo que son las iglesias que se desprendieron, entre comillas iglesias que se desprendieron de lo que es el catolicismo, hablamos de los luteranos, hablamos de los anglicanos, incluso de los presbiterianos. Principalmente estas iglesias reformadas, estas iglesias protestantes, ellos mismos no aceptaban las ideas milenaristas. Ellos mismos se encargaron de combatir a los anabautistas. En el caso de los anglicanos en Inglaterra, en el caso de los luteranos en la parte norte de Alemania y en los Países Bajos y también lo que son los países escandinavos, ellos combatieron estas ideas milenaristas que grupos anabautistas estaban empezando a promover. Pero básicamente lo que se conoce como las iglesias protestantes históricas, anglicanos, luteranos, presbiterianos, estas iglesias rechazaron también lo que es el milenarismo. Es por eso que si usted va a las confesiones reformadas, como se les conoce, si tú vas a las confesiones reformadas y tú vas a los documentos de las iglesias protestantes históricas, te vas a dar cuenta que ni aun ellos mismos creían esta doctrina de un milenio terrenal en el futuro. Y esto no estamos hablando del estado eterno. Aquí no estamos hablando de la eternidad. No, estamos hablando de un reino que ellos dicen y proponen. Es un reino de 1000 años terrenal sobre la tierra, donde habrá hombres con cuerpos glorificados y habrá hombres con cuerpos naturales. Habrá pecado aún y habrá muerte. Y como ya lo dije, yo sé que estoy siendo un poco redundante, pero debemos entender bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en este reino, la capital del reino será Jerusalén, una Jerusalén restaurada, reconstruida, un templo reconstruido, y el rey, que es Jesús, según esta interpretación, estará gobernando desde Jerusalén. Ya después, ahora sí ya entra el jesuita del que yo les estaba hablando, Manuel Lacunza, que escribe a finales de los 1700. Manuel Lacunza, jesuita chileno, él escribe esta obra que les he mencionado, La venida del Mesías en majestad y gloria. La Iglesia condena esta obra por abrazar ideas milenaristas o por enseñar el quialismo, la noción de un reino terrenal de 1000 años. La Iglesia lo condena la obra, prohíbe que se esté imprimiendo, se esté reproduciendo esta obra de Manuel Lacunza. Lo que sucede es que él obedece, entre comillas, para evitar la condena, y lo que hace que después lo vuelve a republicar, lo vuelve a publicar con un seudónimo, o sea, utilizando un nombre falso.
y el nombre que él utiliza, si no me equivoco, es Ben Ezra. Ben Ezra. Entonces lo vuelve a publicar para que pueda circular. La iglesia creo que se da cuenta, prohíbe que esté circulando. Muchos empezaron a quejar porque empezaron a darse cuenta que el libro todavía seguía en circulación, todavía seguía, se estaba reproduciendo, copias estaban apareciendo y lo prohíben del todo. Entonces lo que sucede es que este libro llega a manos de un ministro británico, un ex presbiteriano, y él queda maravillado, él queda muy cae bajo el hechizo de este tipo de enseñanza. Y es que este tipo de enseñanza, mis amados hermanos, es muy atractivo, porque habla de una manera muy, es incluso hasta fantasiosa, porque empieza a manejar mucho las teorías de un anticristo, pero en un sentido muy sensacionalista. Empieza a hablar de un periodo muy específico de tiempo, de 7 años, de una tribulación. Empieza a manejar toda esta teoría que nosotros diríamos en nuestros tiempos modernos, diríamos una teoría de conspiración, casi como algo muy sensacionalista, algo que atrapa la atención, con tintes proféticos y todo. Pareciera una película, que dicho sea de paso, ya en nuestro tiempo han hecho películas basándose en estas teorías, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Entonces, mis amados hermanos, la obra de este jesuita, Manuel Lacunza, llega a manos de Edward Irving, quien había sido un ministro presbiteriano. Él fue excomulgado, fue excomunicado, fue expulsado de las iglesias presbiterianas. Él se encuentra la obra, queda muy sorprendido, queda cae bajo el hechizo de esta enseñanza. Lo que hace él es que traduce la obra al inglés. Fue escrita en español, entonces lo traduce del español al inglés y empieza él a distribuir la obra entre sus círculos y llega a manos, eventualmente esta enseñanza también llega a manos de un hombre llamado John Darby o Juan Darby. John Darby, él también le gustó mucho la enseñanza, la empieza a desarrollar, la empieza a poner, a darle un poco más de un orden cronológico, empieza a sistematizar todo un sistema de interpretación basado en esta obra, en la obra de Manuel Lacunza, que nos habla de un reino milenial futuro, nos habla incluso de la noción de un rapto, nos habla de una gran tribulación, que dicho sea de paso, todos estos conceptos que estamos hablando, noten, estamos hablando de milenio, estamos hablando de gran tribulación, estamos hablando de anticristo. Uno puede decir, pero es que estos conceptos, esta terminología viene de las mismas páginas del Nuevo Testamento, lo cual es cierto, pero no nos estamos refiriendo, la iglesia nunca ha condenado la utilización de esos conceptos porque están en la misma palabra de Dios. Pero de lo que estamos hablando es de toda una teoría que se ha ido tejiendo basándose en o sea, es tomar los conceptos y desarrollar todo un sistema de interpretación. Estamos hablando de tomar conceptos bíblicos y darles un significado y desarrollar todo un sistema de interpretación, toda una teoría que termina siendo algo que no es la enseñanza de la iglesia. Y ese es precisamente el problema. El problema no es la palabra anticristo, el problema no es la palabra milenio, el problema no es la palabra gran tribulación. El problema es toda la teoría, todo el sistema de interpretación, toda la sistematización que se le ha dado partiendo de la obra de Manuel Lacunza,
jesuita que es traducida al inglés por Edward Irving en Inglaterra, llega a manos de Juan Darby o John Darby. Y John Darby es lo que se conoce como el fundador de un sistema de interpretación muy popular en nuestros días, que es el dispensacionalismo. Ahora, Juan Darby empieza a desarrollar esto y él es invitado a los Estados Unidos de América. En otras palabras, él empieza a traer a los Estados Unidos esta nueva forma de interpretar no solamente los eventos del futuro, no solamente la segunda venida de Cristo, sino en la realidad. Como les he dicho, él crea todo un sistema de interpretación. Lo que él hizo basándose fuertemente en estas ideas del futuro, en estas ideas de un reino milenial, en estas ideas de un anticristo, de una gran tribulación de 7 años y todo esto, él crea toda una forma de interpretar la Sagrada Escritura. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho, nada más nos estamos enfocando en la herejía del milenarismo, porque a las cosas hay que llamarles por nombre. El milenarismo es una herejía, está condenado por la Iglesia en diferentes documentos, ya por siglos. Entonces, mis amados hermanos, por medio del dispensacionalismo es que llega a los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos, a través del movimiento misionero que tuvo lugar en la segunda mitad de los 1800 y ni se diga en los 1900 y continúa hasta nuestros días, por medio de este movimiento misionero de misiones de los Estados Unidos, es que ha llegado a nuestra amada Latinoamérica. Ha llegado a los países de Latinoamérica, a México, siendo uno de los primeros, países del Caribe, Centroamérica y América del Sur. Y este sistema ha promovido esta idea, esta herejía del milenarismo. Entonces, mis amados hermanos, la razón por la que yo estoy tomando el tiempo y hablar de este tema, porque alguien puede preguntar, bueno, si la Iglesia lo tiene condenado y es algo que es obvio que está mal, entonces ¿por qué hablar del tema? Bueno, es necesario hablar del tema porque, como les dije al principio, esta idea aún no ha desaparecido del todo, incluso ha vuelto a ciertos círculos de la Iglesia Católica. Hay personas dentro de la Iglesia Católica, incluso me he dado cuenta, hay algunos jerarcas, gente en el clero que está influenciada por esta teología milenarista que claramente es algo que la Iglesia no aprueba, es algo que la Iglesia condena. La Iglesia condena el milenarismo aún porque hay diferentes formas de milenarismo. Hay diferentes formas de hablar del milenio. Algunas son más radicales, algunas son más moderadas. Hay modificaciones, pero la Iglesia las condena todas. La Iglesia no acepta ninguna forma de milenarismo. Y en lo que es la Iglesia Católica de nuestros días, aún hay quienes están enseñando otra vez esto. Hay un teólogo con el cual recientemente me he encontrado. Su nombre es Alberto Villasana. Tiene una página en la internet que, si no me equivoco, voy a tratar de dejar un link, pero la página de él es Los Últimos Tiempos. No recuerdo si es losultimostiempos.org o .com, no lo recuerdo. Pero este teólogo, él se presenta como teólogo católico. Este teólogo católico, Alberto Villasana, él está promoviendo estas ideas. Y de una manera abierta en su página, si usted la visita, en su página él claramente dice que la posición de la Iglesia es una posición errónea. Nosotros sabemos que uno de los que confrontó el milenarismo allá en el siglo IV y a principios del siglo V fue San Agustín de Hipona. Él fue uno de los que estuvo confrontando esta herejía en aquellos tiempos, y él sistematizó lo que es la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia con respecto al milenio
es que este milenio o estos 1000 años de los cuales nos habla Apocalipsis capítulo 20 no se refiere a la noción, a la idea, a la herejía de que Cristo ha de establecer un reino terrenal cuya capital es Jerusalén, etc. Entonces Agustín nos dice que se refiere al reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya está establecido. Recuerden que Él vino predicando el evangelio del reino de Dios. Cristo está sentado en el trono. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros como cristianos, dice la Escritura, nos dice San Pablo, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es un reino que ya ha sido inaugurado, que está establecido por medio de la iglesia. Cristo reina en la iglesia, por medio de la iglesia, por medio de su evangelio, de su enseñanza, de su doctrina, por medio de la administración de los sacramentos, por medio de todo lo que la iglesia es. Entonces tenemos que el reino de 1000 años, el reino de Cristo, que es tipificado por un reino de 1000 años en Apocalipsis 20, es este reino que es a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Entonces, mis amados hermanos, esa es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es esa, que está bien presentada por Agustín. Y la iglesia ya por 2000 años siempre ha sostenido eso, que hubo escritores en el periodo de los padres de la iglesia, que hubo algunos obispos, que esta idea de un reino terrenal de 1000 años la podemos encontrar ya desde principios. Eso es cierto, pero de ahí a que digamos que la herejía de un milenio terrenal en el futuro sea parte del depósito de la fe, que sea parte de la tradición apostólica, que sea parte de la enseñanza que la iglesia siempre ha transmitido, de ahí a que digamos eso es muy diferente. Eso es falso. Decir que el reino milenial de Cristo en el futuro, esta herejía, es parte del depósito de la fe, es parte de la tradición de la iglesia, es lo que la iglesia ha enseñado, es falso, es mentir. Nosotros, como ya lo vimos, nosotros sabemos que ciertamente aún algunos escritores del periodo patrístico, algunos obispos hablaron de esta manera, fueron influenciados por ideas milenaristas. Sabemos que entró a la iglesia a través de las comunidades de judaizantes, que eran comunidades judías que creían que Jesús era el Mesías, pero tenían algunas ideas que no eran ortodoxas, que la iglesia no aceptaba. Ustedes recordarán que ya en el libro de los Hechos se nos habla de una controversia, precisamente la controversia de los judaizantes, y se hizo necesario hacer el primer concilio de la iglesia. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, el capítulo 15, y fue precisamente que este grupo, los judaizantes, aparte de que ellos creían en un reino milenial establecido aquí en la tierra, ellos también estaban enseñando que los gentiles que se estaban convirtiendo, los gentiles, los paganos que estaban creyendo en el Señor Jesucristo, que ellos también tendrían que ser circuncidados y que ellos también tendrían que guardar las prescripciones de la ley judía, someterse a los preceptos de la ley de Moisés. En otras palabras, aparte de ser cristianos o aparte de creer en Jesús como el Mesías, tendrían que hacerse judíos. Por eso se les llama judaizantes. Entonces, es cierto que desde el principio algunos grupos, entre ellos los judaizantes, estaban promoviendo ideas de un reino milenial, de un reino terrenal. Después algunos obispos, algunos escritores del tiempo del periodo patrístico se vieron influenciados, pero la iglesia nunca aceptó esa enseñanza como parte de la enseñanza apostólica, como parte de la tradición apostólica, como parte del depósito de la fe. Pero hoy, hasta nuestros días, primero con el protestantismo, después con la obra de este jesuita, Manuel de Lacunza, jesuita chileno, de finales de los 1700, fallece muy a principios de los 1800. Después la obra se traduce, les gusta a los protestantes en Inglaterra, la popularizan, la sistematizan,
la traen a los Estados Unidos, es lo que conocemos como el dispensacionalismo. Y de ahí es que la mayoría de lo que se conoce como los grupos evangélicos en los Estados Unidos, pentecostales, bautistas, metodistas, algunos, no todos, algunos presbiterianos, algunos congregacionalistas, todos estos grupos que algunos les llaman en inglés les llaman ellos low church, o sea que no son de las iglesias, no tienen pertenecen a iglesias que no son muy litúrgicas, que no son muy jerárquicas. En otras palabras, iglesias que no son las iglesias protestantes históricas. Cualquier otro grupo que no sea anglicano, luterano, presbiteriano es considerado como low church, de la iglesia baja. Grupos evangélicos, que son los que son muy proselitistas, algunos les llaman fundamentalistas, pero evangélicos es el término que se les da. Ellos tradicionalmente han promovido esta enseñanza, la enseñanza de un reino milenial, terrenal, la tribulación de los 7 años, el rapto secreto, que hasta ahorita no me he metido mucho en eso, pero meten lo que es el rapto secreto, lo cual no lo enseña la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, donde Él vendrá, como lo dice el credo, a juzgar a vivos y a muertos. Pero no nos habla de un rapto secreto. Miren, mis amados hermanos, si ustedes investigan lo que creen los adventistas, los testigos de Jehová, tienen ideas que son prácticamente lo mismo. Algunos evangélicos se jactan y dicen, no, los adventistas y los testigos de Jehová y los mormones, ellos están muy mal. Pero puedo entender por qué dicen eso, porque tanto mormones como testigos de Jehová y adventistas son más radicales. Ellos de plano abrazan creencias más radicales. Sin embargo, también hay cosas que los ponen en la misma categoría, como las ideas milenaristas, el rapto secreto, y que los testigos de Jehová dicen que Jesucristo vino en 1916, pero solo llegó al cielo. Pues el dispensacionalismo, que lo creen la mayoría de bautistas, la mayoría de pentecostales, la mayoría de la Capilla Calvario, todos esos grupos que les llaman evangélicos, que vienen de los Estados Unidos, pero que ahora ya están propagados por toda América Latina. Todos esos grupos creen esto, creen el dispensacionalismo, creen el rapto secreto, creen el milenio terrenal, hablan de la tribulación, pero no en el sentido bíblico, hablan de la tribulación en un sentido bien fantástico, y han hecho películas. Las películas de las que yo les estoy hablando están basadas en unos libros que ellos han escrito. Se llama, en inglés es Left Behind, Dejados Atrás. Es una serie de novelas, prácticamente eso es lo que es. Son novelas, y basándose en esas novelas, Dejados Atrás, Left Behind, y han hecho las películas. La última de ellas se hizo famosa porque este actor de Hollywood, si no me equivoco, su nombre es, no me quiero equivocar, es Nicolas Cage, si no me equivoco, Nicolas Cage, que él era famoso en Hollywood. Obviamente ya casi no tiene tanto trabajo como tenía antes, y lo contrataron para hacer esta película de Dejados Atrás, Left Behind. Y ellos son los que se han encargado de hacer esas películas, donde hay un rapto secreto, donde Cristo viene y de repente todos los fieles seguidores se desaparecen, y los carros se quedan solos, se estrellan, los aviones que están siendo manejados por un capitán que fue un creyente fiel, también desaparece, el avión se estrella, y hay un caos y hay un desastre, y de repente empiezan a los cristianos infieles, pero que sí eran cristianos pero eran infieles, de repente los van a perseguir, los van a empezar a torturar y les van a cortar la cabeza, y todo esto viene de lo que es el sistema dispensacionalista. Entonces, mis amados hermanos, hoy tenemos en algunos círculos en la Iglesia Católica, tenemos que se nos están infiltrando estas enseñanzas. Yo he señalado a este teólogo católico, Alberto Villasana. Ustedes van a poder ir y ver su página. Voy a dejar la dirección de la página para que ustedes lo puedan consultar. Él tiene un apartado donde dice últimos tiempos. De hecho, tiene un apartado que se llama así, el rapto. Y ustedes pueden hacer clic ahí en este apartado del rapto,
o de los últimos tiempos, y van a ver cómo él empieza a promover el rapto, el milenio terrenal, cosas que la iglesia tiene condenadas, cosas que la iglesia tiene prohibidas, y empieza de una manera osada, para mí es altanería. Empieza a decir que la iglesia católica se equivocó, al no creer las ideas milenaristas, al no creer lo que él cree. Prácticamente le está diciendo: yo, en mi posición como teólogo, yo, Alberto Villasana, estoy en lo correcto, mi posición es la correcta, la iglesia toda, por siglos y siglos, se ha equivocado. Y incluso él dice, estas no son mis palabras, lo dice él dice, Alberto Villasana, este teólogo católico, según él dice que Agustín se equivocó, que San Agustín es el culpable, utiliza la palabra culpable. Él dice que San Agustín de Hipona, este gran doctor de la iglesia, que se le conoce como el doctor de la gracia, él dice que San Agustín de Hipona es el culpable de que esta herejía, porque él piensa que lo que creemos nosotros los católicos, lo que cree la iglesia y lo que la iglesia ha defendido por muchos siglos, él considera que es un error. En otras palabras, él considera que es una herejía. Y él culpa a San Agustín de Hipona de haber introducido lo que él llama herejía a la iglesia. Y ustedes lo pueden ver, mis amados hermanos. Desgraciadamente, estoy usando este ejemplo de este teólogo, Alberto Villasana. Desgraciadamente, él no es el único. Como él hay muchos. Incluso en algunas instituciones de enseñanza que se supone deben ser católicas y se supone deben enseñar lo que la iglesia enseña, están empezando no sé qué palabra usar, a propagar, a difundir esta herejía. Pues ¿de dónde creen que lo tomó él? Como ya les dije, él se basa en la obra que la iglesia condenó de este jesuita, Manuel Lacunza. Se basa en esta obra, pero no solo en esa obra. Es obvio que él fue instruido de esa manera. Es obvio que él tiene sus maestros. Es obvio que él tiene gente que le ha infundido esta herejía. Pero, mis amados hermanos, vivimos en tiempos donde ya no tenemos al Santo Oficio. Ustedes sabrán que la congregación del Santo Oficio fue desbaratada. Ya no tenemos este organismo fuerte, vigilante, como lo tuvimos por mucho tiempo. Entonces hoy tenemos un desparrame, tenemos una proliferación increíble de herejías que se están introduciendo a nuestra amada iglesia. Yo creí necesario hacer este video. Creo yo que es algo importante. Quizás esto no toca los dogmas más importantes quizás de nuestra fe, pero esto no deja de ser importante. Esto no estamos hablando de cualquier cosa. Miren, eso es tan importante que la iglesia decidió condenarlo. La obra de este jesuita, Manuel Lacunza, fue puesta en el índice, algunos lo llaman el índice o el sílabo de libros prohibidos, que uno de los papas, no, se me está escapando cuál papa fue, uno de los papas en el siglo XIX, lo colocó como un libro prohibido, que no era permitido que los católicos leyeran. Entonces, mis amados hermanos, así están las cosas. El milenarismo, en todas sus formas, aún las formas modificadas, es algo que la iglesia ha condenado. La iglesia no lo enseña, no es parte del depósito apostólico, no es parte de la enseñanza de la iglesia. Y la pregunta que yo quiero hacer es: ¿por qué tenemos a teólogos, por qué tenemos incluso instituciones enseñando estas herejías? Mis amados hermanos, debemos estar alertas, así como esta enseñanza que es falsa y es una herejía, ya está de nuevo en algunos círculos católicos. Hay otras. Pero bueno, eso ya sería motivo de otro tema, de otra enseñanza, otro video. Me gustaría que dejaran sus comentarios si tienen alguna pregunta. Este tema es enorme. Este tema es muy grande. Yo solamente lo he tratado de manera superficial, pero les he dado lo más importante. Pienso hacer otro video para poder entrar en más detalles. Si tienen alguna pregunta, por favor, en la caja de comentarios hagan sus preguntas, dejen sus comentarios. Si ustedes
no han estudiado el tema, les animo, estudien este tema. Estamos hablando de una herejía, es el milenarismo. Tengo aquí la Sagrada Escritura, tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Incluso aquí aquí estoy viendo aquí cómo la Iglesia condena todas las formas del milenarismo. Dice aquí, les voy a leer este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el numeral 676, el cual dice de la siguiente manera: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Ahora, cuando el catecismo nos habla que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, está hablando de estas ideas de un milenio terrenal. Continúo. Lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. El juicio final ha de venir, y después entonces se cumple en su totalidad la esperanza mesiánica, el reino, pero no solamente un reino de 1000 años como esta herejía enseña, sino un reino eterno que no tendrá fin. Continúo leyendo el Catecismo, numeral 676. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Hay diferentes formas de milenarismo, y la más peligrosa, que la Iglesia más ha condenado, es la forma de un milenarismo político, secularizado. Y, mis amados hermanos, aquí lo tienen. La Iglesia no enseña esta idea del milenio, mucho menos la idea del llamado rapto secreto. Eso del rapto secreto, como ya lo he mencionado, está basado en la obra de este jesuita, este libro que él escribió, que la Iglesia condenó. El título del libro es La venida del Mesías en majestad y gloria. Un libro condenado, un libro prohibido, que a los protestantes les gustó, lo tomaron, lo tradujeron al inglés, llegó a manos de Juan Darby, le gustó, le encantó tanto que ahí va, en esas enseñanzas basa su nuevo sistema de interpretación, que es conocido como el dispensacionalismo, y lo trajo a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos, a través del movimiento misionero, de los grupos evangélicos proselitistas, empezaron a llegar a nuestros países de habla hispana, a Latinoamérica, y es por eso que es tan popular. ¿Quién no ha escuchado hablar del rapto? ¿Quién no ha escuchado hablar de un reino milenial sobre la tierra? ¿Quién no ha escuchado hablar de todo esto que está fuertemente cargado de profecías? Todos lo hemos escuchado. Pues bueno, ya saben el origen, y ya saben que la Iglesia ha condenado todas estas ideas. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo, que tengan un hermoso día y que el Señor les siga bendiciendo.